Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción a Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel originalmente fueron escritos como un solo libro y pertenecen a los llamados libros históricos, que abarcan desde la muerte de Moisés hasta la invasión y exilio babilónico, y en nuestras Biblias se estructuran desde Josué hasta Esther. El nombre de este libro en hebreo es Shemuel Bet, libro de Samuel, y el nombre de este profeta significa su nombre es Dios o nombre de Dios. Su autoría se atribuye justamente a este profeta, pero también a Natán y a Gad, y una base para esto es Primera de Crónicas 29:29. Esto porque se narra la muerte de Samuel en la primera parte de este libro, por tanto el resto necesariamente debió ser escrito por otros profetas. En esto es importante tener en cuenta que Samuel fue el último de los jueces, como vemos en 1 de Samuel 7:15. Además de sacerdote y profeta durante la transición de los jueces a la monarquía, fue consagrado al Señor antes de su nacimiento por su madre Ana, siendo educado por el sacerdote Elí. Además, lideraba una escuela o compañía de profetas. En cuanto a su fecha de elaboración, se terminó de escribir entre el 931 y el 722 a.C., es decir, después de la división del reino entre el norte y el sur, es decir, se escribió con cierta nostalgia, recordando la edad de oro de Israel. Cubre un lapso de aproximadamente 40 años. Con respecto a su trasfondo histórico y geográfico, el profeta Samuel terminó con la anarquía intermitente del periodo de los jueces. El pueblo exigió una nueva forma de gobierno. En 1 Samuel 8 se denota la unidad del pueblo bajo Samuel, pero no bajo Saúl ni David. Los israelitas debieron enfrentarse principalmente a los filisteos, amalecitas, amonitas y sirios. Los profetas eran parte de la corte del rey, es decir, fungían como consejeros y asesores de los monarcas. El Señor fortaleció el reinado de David, quien conquistó las regiones faltantes de la tierra prometida, incluyendo la ciudad de Jerusalén, que hasta ese entonces había estado bajo el control de los jebuseos. El tema del libro es el gobierno mesiánico de David como rey pastor, que establecería al pueblo de Dios en la tierra prometida a Abraham, anticipando así el ministerio de Cristo como rey de su pueblo, quien pastorea a esta nación santa hacia la gloria. En cuanto a los propósitos de este libro, distinguimos uno teológico, que es revelar a un Dios que reina soberanamente sobre Israel y su rey, gobernando sobre los líderes humanos. Uno histórico, que es relatar el establecimiento de Israel como el único pueblo que debía vivir y reinar en Canaán. Y uno pactual, que es confirmar las bendiciones y maldiciones del pacto mosaico y añadir las promesas del pacto davídico. En relación al contenido del libro, en 1 de Samuel vemos que los capítulos 1 al 8 destacan la figura de Samuel, narrando el llamamiento de este profeta y la derrota de Israel debido a su propio pecado. Esta sección, por tanto, presenta a Samuel como el último juez de Israel, en transición hacia la monarquía. Desde el capítulo 9 al 15 toma protagonismo la persona de Saúl, el primer rey de Israel, mostrando su llamado y luego su rechazo por parte de Dios. Posteriormente, desde el capítulo 16 al 31 realza a David, primero en la corte de Saúl, luego debiendo fugarse a causa de los celos homicidas de este rey, y posteriormente se detalla cómo David perdonó la vida a Saúl pese a ser perseguido por este último. Esta triste tensión termina en el suicidio de Saúl, y el libro cubre un lapso aproximado de 100 años, situándose en varios sectores de Canaán. En 2 de Samuel, el libro puede dividirse en los triunfos de David y luego en sus problemas. Encontramos las victorias de David en los capítulos 1 al 10. Comienza con una nación dividida ante la muerte de Saúl, para luego unirse en torno a David, bajo cuyo reinado Israel expandió sus territorios. Destaca la obediencia de David y la bendición de Dios sobre él debido a esto. Desde el capítulo 11 al 24 comienzan los problemas de este monarca debido a su adulterio con Betsabé y su homicidio de Urías. A raíz de esto y como un juicio del Señor, hay turbulencias en la casa de David, con conflictos entre sus hijos, dando lugar a la rebelión de Absalón y el periodo de violencia e inestabilidad que surgió con esto, terminando luego con David recuperando el reino y posteriormente muriendo. Esta segunda sección del libro de Samuel abarca unos 40 años y transcurre en Hebrón y luego en Jerusalén. En el libro destacan las personas de Ana, Elí, Samuel, Saúl, David, Jonatán, Natán, Betsabé y Urías, y resalta los lugares de Gilgal, Filistea, Mizpa, Silo y Jerusalén. Destaca el concepto de ungir con aceite y la visión del Señor como Jehová de los ejércitos. El corazón del libro es el pacto de Dios con David en 2 de Samuel capítulo 7, donde se promete que uno de sus hijos sería ungido rey para siempre sobre su pueblo, anunciando así a Jesucristo como el Mesías. En cuanto a la importancia doctrinal de este libro, en primer lugar demuestra que la confianza en el hombre es vana, como la esperanza que puso el pueblo en Saúl para que fuera rey sobre ellos como el que tenían los paganos. Además, evidencia que Dios exige una obediencia perfecta y detallada al manifestar el rechazo de Dios sobre Saúl debido a que no se sometió a su instrucción
instrucción. En tercer lugar, presenta a los hijos rebeldes como una vergüenza para sus padres, como en los casos de Elí y el mismo David, reflejando así de manera práctica lo ordenado en la ley. Cuarto, evidencia la doctrina de que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, la que no podía ser aprovechada por los impíos, como se observa cuando los filisteos la robaron. Esto anunciaba así a Cristo, Dios con nosotros. Quinto, constituye el contexto histórico de muchos de los salmos. En sexto lugar, expone el pacto davídico, que anuncia un reino eterno entregado al hijo de David prometido. Y por último, en la muerte de David, encontramos que su reinado fue temporal y estuvo al borde del colapso total debido al pecado de este rey. Con esto demostraba la necesidad de un rey perfecto que precisamente fue prometido en el pacto que Dios hizo con él. De esta forma, este libro muestra cómo se va cumpliendo la promesa dada a Adán y Eva en Génesis 3:15 y también a Abraham, cuando el Señor le declaró que de él mismo vendrían reyes y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así se concreta el nacimiento de David, aquel rey del cual vendría el Mesías y quien es tipo de este último, un anticipo de lo que sería Jesús como rey. Nos revela la línea genealógica por la cual vendría Jesús y nos muestra el pacto que Dios hace con David, afirmando que a través de él vendría el Mesías. De esta forma podemos ver a Cristo en este libro anunciado como ese Cristo, Mesías, ungido de Dios, el David definitivo. Como David representó a su pueblo contra Goliat, Jesús nos representó contra las fauces del infierno y la muerte. Él compró con su sangre nuestro destino eterno. Demos gracias al Señor porque nos proveyó aquel Rey justo, cuyo dominio permanecerá para siempre.